Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. El gorrito y por supuesto el vino tinto. Les saludamos aquí en Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Qué gusto que nos acompañe un día previo a la Nochebuena. Deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Le hemos preparado un programa con mucha información que les será de utilidad en sus finanzas, salud y bienestar. Así que comenzamos, y para comenzar bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz previo. Ahora sí, ya estamos inmersos en la Navidad. Romina. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, como bien dices, a solo unas horas de festejar la Nochebuena con la familia, con los amigos. Por supuesto que desde aquí les deseamos que sea una celebración en donde la gratitud, el amor y la armonía sean lo que prevalezca, por mientras nosotras aquí puestísimas con mucha información interesante para ustedes. Romina, totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y con quién comenzamos el día de hoy? Gracias, Marielena. Como siempre, información muy útil. ¿Y qué es la modalidad 40? ¿En qué consiste? ¿Qué tan conveniente es para aumentar nuestra jubilación? De esto platicaremos con Claudia Castro. Ella es directora de retiro de WTW. Platicaremos cómo hacer que una tarjeta de crédito sea un aliado, pero sobre todo que seamos sujetas a crédito. Todo lo que tenemos que conocer al respecto lo platicamos con Wolf Gerhard, él es vocero del Buró de Crédito. Y si no has dejado de fumar, el inicio del 2025 puede ser un buen momento. Créeme que sí se puede. Para platicarnos de todas las enfermedades asociadas a este pésimo hábito, nos va a acompañar el doctor Jorge Alatorre, él es oncólogo. Y con la tecnología que tenemos, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y hace unos días platicábamos sobre la importancia de ahorrar para nuestro retiro, y para platicarnos de esto nos acompaña ya en la línea Claudia Castro. Ella es directora de retiro de la empresa WTW. Muy buenas noches, Claudia, qué gusto saludarte. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Oye, y un tema que nos han preguntado mucho es esta famosa modalidad 40. Si nos puedes platicar de qué se trata y pues qué tan conveniente es. También se habla de otra modalidad 10, pero si nos puedes platicar qué es la modalidad 40. Sí, claro, gracias por la pregunta. Pareciera que suena que la modalidad 40 es la salvación para todo. Es importante decir que la modalidad 40, su nombre es continuación voluntaria al régimen obligatorio. Eso quiere decir que los que pueden participar bajo esta modalidad son aquellas personas que ya no trabajan en una empresa con la cual estaban cotizando. Cuando estás trabajando en una empresa y la empresa te tiene afiliada, digamos, al IMSS o a la Seguridad Social, la empresa hace una aportación al IMSS, el empleado también le hacen una retención y hace una aportación, y hay una partecita de aportación de gobierno. Y eso sirve para servicios de salud y también para ahorro al retiro, y más una parte de Infonavit. Pero cuando un empleado sale de esa empresa y ya no hacen aportaciones, es decir, ya no está cotizando vía una empresa, es entonces cuando puede el empleado o ex empleado tomar la opción de la modalidad 40. Y la modalidad 40 es que entonces ahora el empleado con sus propios recursos pague las aportaciones que antes hacía el empleador, que él mismo hacía, y la partecita de gobierno, pero solamente lo referente a vejez o a la parte que corresponde al retiro. Eso le permite seguir cotizando, le permite darle continuidad a sus semanas de cotización, y si ya está cercano a la edad de jubilación, vamos a decir que tenga 58, 59 y le faltan 2 años para la primera edad de jubilación, pues le permite cotizar esos 2 años que le falten y que no se vea mermado el beneficio o la pensión que recibiría la jubilación. Claudia, ¿para qué trabajador es recomendable entrar en esta modalidad 40? Hay algunos que ya dejaron pasar, nos comentan 10 o 15 años de haber cotizado.
De todas formas, ¿tú verías viable que entren si es que tienen alternativa a esta modalidad 40? Es recomendable para aquellas personas que les falte unos 5 años máximo para la primera edad de jubilación. Eso es decir, que tengan 55 años. ¿Por qué? Porque financieramente estar pagando modalidad 40 por más de 5 años ya se vuelve un poco insostenible o una carga pesada para el empleado. Entonces, sí, mi recomendación y la recomendación de WTW es pensar en 55 años máximo, que pueda cotizar entre 55 y 60, que además coincide con que el beneficio a la jubilación bajo la ley 73, que es como la más generosa al momento, pues le ayudaría, considera los últimos 5 años de cotización, entonces le ayudaría a tener un mejor beneficio. Idealmente sería para aquellas personas que están como entre 58, 60, pero todavía con un esfuerzo, máximo 5 años de cotización. Y sí, por supuesto, habría que evaluar cuántas semanas de cotización tienes al momento. En el ejemplo que tú decías de personas que tal vez dejaron de cotizar 10 años, habría que considerar cuántos años de cotización tuvo previos, porque recordemos que para el beneficio de la jubilación, en ambas leyes, tanto ley 73 como ley 97, pues hay un requisito mínimo de semanas de cotización. Entonces, bueno, para la ley 73 son 500 semanas, que son como 10 años, y para la ley 97 eran 1,200 semanas, 1,250, si bien ya bajó ahora a 750, pues aún así es importante si con todo y la modalidad 40 alcanza a cubrir el mínimo de semanas. Entonces, la realidad es que modalidad 40 puede ser algo que ayude a muchas personas, pero hay que evaluar cada caso y la posibilidad financiera de pagar estas cuotas. Claudia, hay muchísimas preguntas que nos hacen y entre ellas, ¿en qué momento debemos de manifestar los que empezamos a cotizar antes de la ley del 97 que nos vamos a jubilar por la del 73, por ejemplo? Y la otra duda, porque es importante aclararlo, sobre 5 años antes los que están pagando su IMSS, ellos tendrían que aumentar. Están pagando, a lo mejor llevan 10 años pagándose un salario mínimo y en los últimos 5 años habría que aumentar esta aportación más o menos al equivalente a cuántos salarios. Efectivamente, bajo la ley 73, como decíamos, el beneficio se ve considerado completamente por el salario de los últimos 5 años. Y recordemos que para el Seguro Social hay un tope máximo de salario de cotización, que son 25 UMAS. Entonces, lo ideal sería que durante los últimos 5 años nuestro salario de cotización esté en ese nivel, en el nivel máximo. ¿A cuánto ascienden las 25 UMAS aproximadamente? Somos 75,000 pesos, números redondos por ahí. Entonces, que ese sea nuestro salario de cotización no significa que ese sea el nivel de aportaciones que vamos a hacer. El nivel de aportaciones es un porcentaje que vamos a tener que está sobre este salario de cotización. Ahorita te digo más o menos cuál sería la inversión por unos 5 años, ¿no? O por cada año. Entonces sí, efectivamente lo ideal es tener un salario de cotización alto o lo más alto posible en los últimos 5 años, porque el beneficio depende del promedio de los últimos 5 años. Entonces, mientras más alto sea nuestro salario, más alto va a ser nuestro beneficio. Ahora, efectivamente, de repente hay prácticas en donde de repente para los últimos 5 años de tener un salario mínimo se sube al último salario de cotización, que sinceramente no hace sentido una escala o un crecimiento de ese salario de cotización. Lo ideal es que el empleador siempre nos tenga dados de alta con el salario real que se percibe, y si estuviera el empleado pagando sus propias contribuciones bajo modalidad 40, no necesariamente es tan fácil hacer ese salto. ¿Cuándo es la recomendación para empezar a ver un tema de jubilación? Bueno, considerando que vamos a tener un beneficio por los últimos, o que hay que considerar los últimos 5 años, yo te diría, ese es el ideal, pero también para empezar a hacer trámites siempre es importante un año antes empezar a revisar semanas de cotización, hacer este acercamiento al IMSS para ver todos los requisitos que se tienen para recibir un beneficio de la pensión, aunque tengo que decir que
la jubilación es un proyecto de vida que deberíamos de tener en la mente todo el tiempo y que deberíamos actuar en él todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita es un muy buen momento para las personas que nos escuchan que al menos revisen cuáles son sus semanas de cotización. Claudia, ¿para quién es bueno entrar a la modalidad 40 y quién deberá optar por algún otro esquema de ahorro, ya sea aportaciones voluntarias o incluso otros instrumentos? Sí, yo te diría, es recomendable para las personas que todavía son elegibles a la ley 73, que son aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97. Si empezaste a cotizar antes de esa fecha, eres elegible a esa ley y que estés cercano a la primera edad de jubilación, es decir, que tengas unos 55, 58 años. La primera edad de jubilación para el IMSS es 60. Para ellos, mi recomendación, si no están cotizando y quieren darle continuidad, es modalidad 40. Para todos los demás, para aquellos que empezamos a cotizar después del 1 de julio del 97, mi recomendación sería hacer aportaciones adicionales a su cuenta de la Afore. Eso no les va a garantizar necesariamente un beneficio del mismo nivel de la ley 73, pero sí les va a servir para acumular más capital en su cuenta individual, para tener más semanas de cotización y al final, cuando decidan disponer de esos recursos o jubilarse, pues tendrán un monto acumulado mayor y además de sus correspondientes rendimientos. Quien es sujeto a la modalidad 73 no lo debe notificar ante el IMSS o ante su Afore hasta ya un año antes de jubilarse, porque nos habían dicho que a los 55 años hay que verlo y si se te pasa, te vas por la de 97. No, eso es incorrecto. Hay que empezar a verlo desde los 55 años, considerando el salario de cotización, ¿no? Por este promedio de los 5 años. Pero no es correcto, no es cierto que si no lo registras o avisas al IMSS, se te pierde esa opción de elegir la ley 73. No, para nada se pierde. En cuanto a trámites, sí, un año antes es correcto. Y hasta ese momento uno puede elegir. Siempre si tienes la posibilidad de elegir entre ley 73 y ley 97 para una pensión, siempre hay que elegir ley 73. A veces dicen, es que se va a perder el saldo de la Afore. Efectivamente, el saldo de la Afore va a ser utilizado para pagar tu pensión mensual, pero la pensión mensual y considerando las pensiones futuras es un beneficio mucho mayor que lo que se pueda tener acumulado en la cuenta individual. Entonces, siempre ley 73 y no se pierde si no se hace un aviso con anticipación al IMSS. Amigos, a checar nuestros esquemas de ahorro de largo plazo, ya sea vía Afores o algún otro instrumento, siempre es bueno. Y si nosotros tenemos algo ahorrado y podemos entrar a la modalidad 40, solo hay que verificarlo, como bien nos dice Claudia Castro. Ella es directora de retiro de WTW, a quien agradecemos haya estado esta noche aquí con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Claro que sí, lo que necesiten estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y amigos, tenemos un tema aquí en Salud, Dinero y Amor que me causa indignación. Soy Marielena Vega y de verdad no entiendo cómo el sistema financiero puede destacar a personas como sujetas a crédito cuando tienen deudas, cuando no han pagado su tarjeta de crédito en tiempo e incluso hay gente que tiene adeudos por más de 5 años y no parecen tener idea de pagarla y aún así son sujetos. Y hay gente que verdaderamente puede tener un historial muy fuerte, es ordenada, tiene inversiones, tiene ahorros y no son sujetos de crédito. Para tratar el tema aquí en Salud, Dinero y Amor nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Wolf Gerhard. Él es vocero precisamente del Buró de Crédito. Wolf, qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola María Elena, Romina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente en el programa. Muchas gracias, Wolf. Oye, y explícanos cuáles son los criterios que utiliza el sistema financiero para saber si alguien es sujeto o no de un crédito. Sí, es algo difícil de explicar porque todos los otorgantes de crédito, todos los que dan algún tipo de financiamiento, tienen criterios de negocio de tolerancia al riesgo distintos. La primera cosa que ellos hacen es filtrar al cliente según su nivel de riesgo, utilizando un score crediticio de buró de crédito. El score crediticio es una puntuación que le indica la probabilidad de que una persona vaya a incumplir en el pago de alguno de sus créditos de 90 días o más en el próximo año. Entonces, si no cumplen con el riesgo que el otorgante de crédito quiere correr, inmediatamente lo sacan del proceso. Si pasa
entonces ya se fijan en el reporte de crédito también del buró. Y ahí están buscando varias cosas, ¿no? De entrada, ver cuánta deuda tú tienes contra tus ingresos. Hay que saber que dependiendo del otorgante de crédito, te van a prestar entre el 30 hasta el 50% de lo que tú ganas, ¿no? Para no sobreendeudarte. Entonces podrías estar pagando muy bien, por lo menos los mínimos y a tiempo en cada uno de tus créditos, es decir, el reporte se ve bonito, pero ya tienes tantos créditos abiertos que ya empieza a haber mucho riesgo de que vaya a haber incumplimiento de pago por el elevado adeudo. Incluso cuando tienes las tarjetas de crédito en ceros, eso también se considera porque a final de cuentas sí tienes la capacidad de endeudarte con ellas. Ahí están dos cosas muy importantes, pero también van a considerar otras, algunas que están fuera de tu control. Por ejemplo, la edad. Si eres una persona de avanzada edad, pues tienes menos días. ¿Qué es avanzada, Wolf? Mira, para un crédito hipotecario, sé que hay otorgantes de crédito que todavía te autorizan un financiamiento hasta los 69 años con 11 meses cumplidos. Entonces, si tuvieras más de esa edad, ahorita como están las cosas en el país, no vas a encontrar un crédito hipotecario disponible para ti. Bueno. Entonces, bueno, 69 no es necesariamente avanzado, ¿no? Pero digamos que si ves el promedio de vida de los mexicanos, pues sí, estás un poquito más cerca a irte, ¿no? Wolf, tal parece que en el sistema financiero es un pecado tremendo no tener historiales. O sea, me refiero a no tener historial de una persona que no ha tenido tarjeta de crédito, que no ha utilizado un crédito hipotecario o automotriz y que opta por pagar prácticamente todo en efectivo. Esto parece ser que es peor que alguien que tiene algún tipo de deuda o no ha pagado en tiempo y forma. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de personas y que vayan construyendo su historial crediticio poco a poco o de alguna forma, porque les han rechazado todas sus tarjetas o todas las peticiones de tarjeta de crédito? Es una excelente pregunta, es una realmente excelente pregunta, porque sí puede sucederle a algunas personas que están solicitando un crédito y a falta de historial crediticio y por ende falta de un score, pues no cumplen con los requisitos para poder conocer el riesgo que estos corren. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, porque los otorgantes de crédito pueden, si así lo desean, utilizar algunas herramientas de buró de crédito para este tipo de perfiles. Por ejemplo, un score que se llama el score no hit. Ese predice la probabilidad de pago de alguien que no tiene un reporte de crédito. Y también predice lo mismo sobre una persona que sí tiene un reporte, pero ojo, este reporte es muy reciente, tiene menos de 6 meses de antigüedad y por ende todavía no tiene un score tradicional. El score es a partir de 6 meses de experiencias crediticias. Puede haber otro reto, por ejemplo, las personas que no pueden comprobar sus ingresos. Entonces, ¿cómo estimas su capacidad crediticia? Pues muy fácil, con un estimador de ingresos del propio buró de crédito, que te dice con muchísima precisión si una persona gana de 1,000 a 60,000 pesos mensuales. Entonces, si usas esas herramientas, ya puedes darle un crédito. Tal vez no sea el crédito más grandote del mundo, tal vez no sea el que sea a larguísimo plazo, tal vez tiene que ser una línea pequeña para empezar a crear este historial crediticio. Así que yo les recomiendo a las personas que para evitar que no te presten, tan pronto tu presupuesto lo permita, tengas alguna experiencia crediticia. Puede ser algo grande, puede ser algo chico, puede ser algo de la banca, puede ser algo del sector comercial, una tarjeta de tienda departamental, de autoservicio, etcétera. Lo que sea que te empiece a generar este reporte de crédito para que ahora sí, con información, te puedan prestar. Oye, Wolf, hace un par de décadas, un poquito más, yo utilicé o saqué mi primera tarjeta de crédito y no era sujeta a crédito porque estaba chavita, era mujer, periodista, no había alguien que me respaldara, en fin. Sin embargo, me dieron una tarjeta que estaba ligada a mi tarjeta de débito. ¿Estas alternativas ya no se usan? Bueno, en una de esas es un intento de cobranza, ¿no? Igual no han localizado al cliente, le están poniendo ahí una zanahoria para que ya no visite al otorgante de crédito. Le digan, oiga, usted, por cierto, qué bueno que vino, ¿no? Usted debe tanto. Puede ser, no lo sé. Pero lo que sí sé es que sí, efectivamente es menos riesgoso prestarle a alguien, aún con un historial crediticio poco atractivo, a una persona que realmente carece de la información. Ahora, no quiere decir que el crédito, siendo un mal pagador, un mal usuario de las líneas de crédito, pues vaya a estar muy bueno, porque el riesgo hace que te presten menos
que te den menos tiempo para pagar y que tu tasa de interés por el riesgo sea más grandota, o te pidan un aval, un obligado solidario o una garantía para empezar a mitigar esos riesgos. Y sobre el tema de la nómina, pues yo me acuerdo también, ya estoy ya algo mayorcito, que en el banco donde yo tuve mi nómina, pues como esos cuates sabían cuánto ganaba, pues fue muy rápido y muy fácil que me dieran la tarjeta de crédito. Sé que en muchas instituciones sigue siendo así. A veces te piden ciertos meses de trabajo, ¿no? Para que haya estabilidad laboral y entonces ya te puedan dar un financiamiento de acuerdo a lo que tú estás ganando. Pero pues tú puedes ganarles primero, sácate un plan de telefonía celular, la tarjeta tienda departamental, pon la luz de tu casa a tu nombre, eso también reporta a Buró de Crédito y así empiezas a hacer este historial crediticio. Gracias, Wolf. 2 cosas rápidas. Una. Sí. Es más fácil que te den una tarjeta de una tienda departamental, por ejemplo, que un banco. Esto por un lado. Y la otra, los ingresos que recibes por concepto de intereses e inversiones bancarias, ¿también hay que mencionarlas? ¿Hay que pues darlas a conocer? ¿O eso normalmente no se toma en cuenta? Bueno, solamente puedo hablar ahí de mi experiencia personal. Nunca nadie me ha preguntado sobre el tema de inversiones que tenga yo con una institución, porque las inversiones a final de cuentas o el ahorro la puedes hacer líquido y te lo puedes llevar en cualquier momento, te lo puedes gastar. Mientras que si tienes una fuente de ingresos formal donde se puede comprobar lo que ganas, pues ahí es mucho más fácil justamente calcular la capacidad crediticia de un cliente. Tal vez algunas instituciones sí lo tomen en cuenta, no lo dudo, pero la verdad es que lo desconozco. ¿Y en el caso de las tiendas departamentales? Bueno, yo he tenido experiencias muy similares tanto en banco como en una tienda departamental, donde justamente hace un par de años saqué una y sí, como en 10, 15 minutos salí ya con mi tarjeta. Hasta me sorprendió lo lento que fueron, porque cuando tú como otorgante de crédito pides el reporte del buró con la autorización de tu cliente o potencial cliente, te lo entregamos en menos de un segundo, ¿no? Entonces, tal vez sí vieron mi reporte, pero tuvieron que hacer una consulta al departamento de riesgo para ver si me podían dar la tarjeta. Y al final del día, supe el por qué se habían tardado, porque se me había olvidado llevar mi comprobante de ingresos. Entonces, lo que estaban viendo ellos en mi reporte es cuánta deuda yo tenía, cómo iba pagando, si bien o mal cada mes, y cuánto estaba yo aportando de pago en mis créditos. Eso te dice también algo, ¿no? De la capacidad de un cliente. Y al final de cuentas me soltaron la línea de crédito. Y en el banco, pues yo recuerdo también fue cosa de, creo que, no sé, 24, 48 horas y ya tenía yo mi tarjeta aprobada. De ahí a que llegara a casa, pues fueron 2 semanotas más. Claro, pues importantísimo, muy interesante esto que nos comenta Wolf Gerhard. Él es vocero del Buró de Crédito. Hay que generar nuestro historial. De verdad es mejor tener una tarjeta de crédito o algún tipo de financiamiento e irlo pagando de tiempo y forma a no tener nada. Porque si no tenemos nada en el Buró de Crédito es que no existimos. Así es que hay que empezar a construir nuestro historial. Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias nuevamente, Wolf. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor. Con Romina Román y María Elena Vega. Por el Heraldo Radio.